¿Se acuerdan que la clase pasada estábamos viendo telescopios? Entonces, que les empecé hablando de Galileo, de Kepler, de Tycho, Newton, entonces estábamos en 1600. Entonces, para que eso se haga más interesante, nos vamos a ir 1700 años antes de eso y vamos a empezar con Hiparcos. Según yo me bajé esta nueva aplicación para escribir menos feo. Entonces, estamos hablando de 100 años antes de Cristo. Y a Hiparcos se le ocurrió que tenía que hacer, bueno, que quería observar el cielo y determinar qué tan brillante o no era una estrella respecto a la otra. Entonces crea un sistema que parece bastante antiintuitivo en estos días, pero bueno, en aquellos entonces era lo que había. Fue la primera persona que se le ocurrió. Y de hecho, sí, la duda que le puede surgir a uno es por qué seguimos utilizando, pues no tengo idea. Hay mucha gente que está en contra, pero son las hermosas magnitudes. Entonces, la magnitud, él lo define o él hace alusión al brillo de las estrellas. Sí, ay, qué feo. Bueno, les juro que mi letra en vivo es así, letra de kindergarten, no toda hermosa, pero bueno. Y entonces él define como magnitud igual a 1 aquella estrella que es muy brillante, ay, qué cosa tan horrible, brillante. Mientras que para magnitud 6 es la última magnitud que apenas puede observar a simple vista. Bueno, estamos hablando de 100 años antes de Cristo. Sí, 100 años antes de Cristo. Si vieron las películas de los 10 mandamientos, pues sabrán cómo eran las cosas en esos momentos. Entonces, ¿esto qué? Ah, sí, las últimas estrellas observables a simple vista, ¿no? La más débil. Y el sistema, o bueno, no sé si ustedes han tenido la curiosidad de saber cómo observa el ojo. El ojo, igual que como nosotros detectamos temblores, bueno, haciendo una analogía de cómo medimos la intensidad de un temblor, es en escala logarítmica. Entonces, el brillo, bueno, nuestro ojo no puede hacer mucha diferencia en una escala lineal. Si nosotros tuviéramos el brillo de dos estrellas que apenas difiere no sé, entre un factor de 2, 3, 4, 5, 6 y 10, nuestro ojo no es tan sencillo que lo observe. Entonces, esta escala es logarítmica y se sigue utilizando hasta la fecha. Entonces, una magnitud está definida como ay, 100 a 1 entre quinto. Es un factor de 100 a la 1 quinto, que esto nos da un factor de 2.512. Entonces, bueno, ¿qué nos va a decir? Que cada magnitud, cada que elevamos una magnitud, es 2.512 veces más débil, no, sí, más débil que el número anterior. Entonces, para, bueno, el cálculo más simple y tomando solo lo que Hiparcos había dicho, para una diferencia entre una magnitud de 6 y una magnitud de 1, pues la diferencia de magnitudes va a ser igual a la diferencia de brillos, que va a ser igual a 100 a la delta M, que esto es igual a 100 a 6 menos 5, 6 menos 1, perdón, entre 5, que esto es igual a 100. Entonces, una estrella de magnitud 1 es 100 veces más brillante que una de magnitud 6. Y ahora, ¿por qué esto, digamos, no tiene mucho sentido en estos momentos? O bueno, podría tener, podría no tener, más bien, es contraintuitivo, ¿no? Porque si algo está aumentando, parecería que el brillo está aumentando, pero no, eso no es así. En este caso es al revés, mientras más
mientras mayor sea la magnitud de un objeto, más débil va a ser este. Entonces, es como se utiliza otra vez. Puede o no gustarles, la magnitud es así. Y ahora, eso está completo. Bueno, por supuesto, el brillo, ustedes como físicos, ingenieros, gente de ciencia, tienen que saber que lo que sí está relacionado con el brillo es el flujo. Entonces, el flujo es la cantidad de energía que emite ah, que emite un cuerpo en un segundo. Bueno, en una unidad de tiempo. ¿No borro esto? Sí, por tiempo. Por tiempo y área. Tiempo. Bueno, ahí dice tiempo y área. Entonces, el flujo, por otro lado, está definido como la luminosidad de un cuerpo. Y esta sí es importante que se la aprendan. Él es la luminosidad. Luminosidad no es más que energía por segundo. Energía, energía por segundo. Los astrónomos, para complicar todo aún más, ¿quién es Jorge Valentín? ¿Hay un Jorge Valentín aquí? Bueno, ya hay un Jorge Valentín en el grupo. Utilizamos Sergio, no utilizamos watts, no utilizamos el sistema internacional estándar, utilizamos cosas, unidades muy extrañas. Entonces, una de ellas es, para medir energía utilizamos los Sergios y tiempo si es sobre segundos. Esta es una esfera. Bueno, esta es la luminosidad que veríamos a través de una esfera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que el flujo cumple la ley de cuadrados inversos. ¿Qué quiere decir? Que el flujo que yo recibo a esta es una estrellita, ¿no? A una distancia de R y de R cuadrada, de 2R, perdón, el flujo aquí va a ser F tal, y este flujo va a ser el mismo, pero en un factor de 4. Eso se refiere, bueno, eso es el que caiga como un inverso cuadrado. Y esto, digo, no es la primera vez que ustedes lo ven. Esto funciona para cosas de gravedad, cosas de electromagnetismo. Entonces, así es el mismo flujo, ¿no? Pues la misma idea, solamente esto en fotones por unidad de segundo y por unidad de área. Entonces, vamos a definir lo que es, vamos a ver si podemos hacer un poquito más. Uh, la magnitud absoluta, a ver, espera, ¿alguien puso algo? Eh, Se equivocó de grupo. ¿Cómo te puedes equivocar de grupo? Magnitud, magnitud absoluta. Vamos a definir, bueno, ya teniendo la idea de flujo, vamos a tener el flujo, vamos a tomar en cuenta dos flujos, un flujo 2, un flujo 1. Y esto, por la definición que les dije, es 100 entre M1 menos M2 de 5. Entonces, es la diferencia de brillos entre una cosa que tiene magnitud 1 y una cosa que tiene magnitud 2. Ahora, para sacar logaritmo, bueno, podemos sacar el logaritmo a esto. Logaritmo base 10, porque curiosamente las magnitudes todas las utilizamos en logaritmo base 10. Hay otras cosas que ustedes van a ver que se utiliza más típicamente el logaritmo natural, pero bueno, en este caso es el logaritmo base 10. Esto va a ser igual a M1 menos M2 entre 5 por el logaritmo base 10 de 100. Y esto va a ser igual
a 0.4 por M1 menos M2. Ajá. Entonces, pues despejamos M1 menos M2. En términos de flujo, esto nos da esta fórmula que ustedes se la tienen que memorizar. O sea, si ustedes aprenden esto, que básicamente es... Uy, cosa horrible. Si ustedes se memorizan esta fórmula, bueno, y más bien, si ustedes comprenden de dónde se parte para deducir esta formulita que, que combina magnitudes y flujos, ustedes están del otro lado. Básicamente, pueden sacar, bueno, no pueden sacar cualquier cosa, pero muchas cosas de observacionales pueden resolverlas solamente utilizando estas cosas de, bueno, esta definición. Entonces, esta es una que ustedes tienen que aprender. De hecho, me gustaría que se la aprendieran. Va a ser útil no solamente en su vida diaria, sino también en para los exámenes, por supuesto. Y y vamos a ver qué pasa. Bueno, la magnitud absoluta es la magnitud que tendría un cuerpo si estuviera colocado a 10 parsecs. Entonces, la magnitud absoluta se denota como con la letra M. Entonces, solamente sustituyendo esto, podemos, pues, vamos a, bueno, primero vamos a jugar un poquito con los flujos, ¿no? Un flujo a una distancia de 10, magnitud absoluta a una distancia de 10 parsecs. ¿Se acuerdan de lo que era un parsec? Entonces, partimos de eso. El flujo que tendría una estrella a 10 parsecs entre el flujo de la estrellita normal, ¿no? Y esto va a ser igual, solamente tomando esta definición, 10 de esta menos m, donde m ya es la magnitud absoluta, que es el flujo que va a tener o la magnitud que va a tener la estrella a 10 parsecs entre 5, ¿no? Este es 5. Y esto por la definición en términos de luminosidad, esto va a ser igual a entre 4, 10 parsec cuadrados. Y por otro lado, entonces, hasta aquí vamos bien. Hasta aquí no hay pierde, ¿no? Y utilizamos que la luminosidad va a ser la misma. Entonces, vamos a tachar los términos. Ah, tachamos los términos. Eso es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y esto se reduce a lo que les había dicho, ¿no? Ley de 10 parsecs cuadrados. Entonces, tomando en cuenta la definición, pues esto queda que esta entre 10 parsecs cuadrados va a ser igual a 100 m menos n entre 5. Esto lo sustituimos, bueno, esto lo sustituimos acá solamente para relacionar distancias con magnitudes. Y esto nos va a dar, bueno, pueden hacer los calculitos, y esto implica que la distancia va a ser igual a 10 a la m menos la magnitud absoluta entre 5 parsecs. Entonces, esto nos permite relacionar magnitudes aparentes y magnitudes absolutas utilizando la distancia. Este número, nada más como, bueno, y aquí le podemos poner, este número o esta cantidad
que es m menos m igual a 10. Ah, ahí está. 5 veces el logaritmo va a ser 10, ajá, de la distancia 10 parsecs. Entonces, esto se llama el módulo de distancia. Y esto, Dios no lo quiera, pero si ustedes no pasan el curso propedéutico, siempre hay un problema de esto. Entonces, esta fórmula también es muy importante. Te relaciona magnitud aparente, magnitud absoluta, y esto se llama módulo de distancia. Entonces, siempre que les pidan calcular el módulo de distancia, es utilizar esto. Suponiendo una distancia, bueno, ya sea que les den la distancia y les pidan calcular una magnitud, o típicamente te piden calcular la distancia solamente de esta fórmula. Entonces, bueno, relativamente sencillo, aguas con los logaritmos, siempre dan un poquito de lata, créanlo, ¿no? A veces es el problema más común que tenemos. Y nada más como para poner una tabla de referencia, vamos a hacer otra hojita. Oiga, no llegó nadie más. Me están preocupando. Típicamente son muy participativos. ¿Saben algo de sus compañeros? ¿No terminaron la tarea? ¿Les da pena venir porque no terminaron la tarea? ¿Cómo? ¿Qué otra hoja? Ahí está, otra hoja. Entonces, nada más para que tengan las magnitudes. Ah, magnitudes, este, magnitudes absolutas del Sol, por ejemplo, es de 4.83, de Sirio, que es la estrella más brillante, es bueno, pero esta es magnitud absoluta. Absoluta. Este es 1.47. Vega 0.6. Spica, que es 3.44. Antares, que es 5.09. Y una supernova, un tipo 1A, tiene una magnitud absoluta de -19. Y entonces, ¿qué tienen en común? Bueno, esto no tienen en común, ¿no? Son estrellas de la vecindad solar. Pero, ¿por qué es importante poner las magnitudes absolutas de cosas que conocemos? En este caso, bueno, una de las últimas clases va a ser ver finales de la vida de las estrellas, y uno de los finales que vamos a ver es una supernova tipo 1A. La supernova tipo 1A, nada más como brevario cultural, tienes un sistema binario en el cual uno de ellos, bueno, las estrellas no evolucionan de la misma forma, dependen de su masa inicial. Entonces, si una estrella, bueno, en un sistema binario típicamente una va a evolucionar o va a terminar su vida antes que la otra. Entonces, si esta supongamos que ya está terminando, ya está viejita, eh, y termina siendo una enana blanca, y tiene una compañera binaria que tiene, bueno, que termina con un envolvente de gigante roja o algo así, en algún momento, bueno, estas cosas se están rotando y pareciera que se empieza a comer el material de la otra. Entonces, este es un cuerpo compacto y empieza a tragarse, y a tragarse, y a tragarse, y a tragarse el material. Entonces, esta estrellita, que en un principio era pequeñita, empieza a ser grande, 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 porque se está comiendo, se está devorando a su compañera. Entonces, cuando esta cosa ya no soporta seguir comiendo, pues pasa lo que nos pasa a todos, ¿no? Le da cruras y vomita todo. Y esa es una supernova tipo 1A, en un cuadro bastante desagradable. Sí, tal vez no debí de usar la palabra vómito, pero bueno, es lo que sucede, ¿no?
se le está comiendo y de repente explota y lanza todo el material. Este sistema binario en particular, bueno, esta supernova que nace de un sistema de este estilo está bastante bien determinado y es otra de las formas que nosotros tenemos para determinar distancias. Si nosotros observamos, bueno, típicamente esto tiene una curva tiene una curva bastante bien determinada, entonces luminosidad, magnitud, brillo, como ustedes lo quieran ver, contratiempo. Eh, esta cosa tiene una subida, después ya una bajada. Entonces, este pico es el que va a tener siempre una magnitud absoluta, son igual, una magnitud absoluta de menos 19. Siempre, siempre, porque sabemos el proceso físico que está involucrado, que es decaimiento de elementos. Entonces, si nosotros sabemos que esta curva siempre va a tener este pico acá, pues es un poquito sencillo saber que podemos, y sabemos también la magnitud aparente a la cual nosotros estamos viendo el evento, pues es bastante sencillo determinar la distancia a partir de las supernovas tipo 1A. A estas, a este tipo, me lleva la fregada, a este tipo de objetos que están bien determinados se les conoce como candelas estándar. Estándar. Entonces, bueno, y nada más como curiosidad, porque en algún momento se los pueden preguntar, o bueno, nada más para que tengan aquí el número, no es algo que no puedan buscar en internet, pero bueno, se los pongo aquí, la luminosidad solar, que el otro día estábamos hablando de que todo viene en términos de cosas solares, ¿no? Radios solares, masas solares, luminosidades solares, radios solares. Esta cantidad es 4 por 10 a la 33 ergios sobre segundo, que es la cantidad de energía que suelta el Sol por segundo. Mientras que la masa solar es 2 por 10 a la 33 gramos. Entonces, si ustedes tienen buena memoria, bueno, qué bueno. Y si no, es un poco sencillo de recordarlo porque a orden de magnitud es bastante similar. Bueno, son 10 a la 33 y la luminosidad es el doble en términos eh, del número, ¿no? Por supuesto, las unidades son diferentes, pero si un día no se acuerdan, pues nada más con que se acuerden que 10 a la 33, la luminosidad es el doble que la masa. Entonces, se pueden dar una idea y esto les puede salvar la vida en un examen o en una entrevista o en algo, ¿no? Si ustedes no tienen un libro a la mano, no tienen acceso a internet, esas cantidades siempre son importantes. Y esto como brevario cultural. No, si ustedes se van a Wikipedia, no hay demasiado no hay demasiada ciencia en esto. Pueden buscar la luminosidad de las estrellas y les digo, típicamente vienen en términos de la luminosidad solar. Ustedes no van a encontrar esto en términos de ergios sobre segundos. Entonces hay que multiplicar ese factor por la luminosidad del Sol en el caso de que quieran el número exacto. Y en general, todas las fórmulas, miren, bueno, ya veremos. Las fórmulas que se utilizan eh, para los, bueno, para estudiar la evolución estelar, vienen en términos todo de cosas solares, luminosidades solares y masas solares. Entonces hay relaciones entre la luminosidad de una estrella como función de la masa y otra vez, ¿no? O sea, son cosas proporcionales, ¿no? En ningún momento ustedes como gente de la maestría, casi en ningún momento van a tener que usar estos números, ¿no? Esto es como para que se den una idea en general. Por ejemplo, nada más otra vez, ¿no? Como brevario cultural, la cantidad de estrellas que hay en la galaxia son 10 a la 10. Entonces, la luminosidad de toda la galaxia estelar, bueno, nada más viendo en estrellas, es
alrededor de 4 por 10 a la 43, Sergio, sobre segundos. Que no es, o sea, otra vez, ¿no? No estás haciendo las grandes cuentas, pero son números que ustedes tienen que empezar a tener en mente. Entonces, si se lo pueden aprender, sería lo ideal, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, somos poquillos, otra vez, estoy muy triste por eso, no sé qué pasó con ustedes. Vamos a hacer unos ejercicios, les mando, a ver, vamos a ver. Ujú. Les mando esto en el chat. Ahí. A ver, me dicen si pueden entrar. Entonces, tienen que responder estas preguntas. Estas son las magnitudes absolutas del Sol, de Vega, y las magnitudes aparentes. Entonces, me gustaría que como somos poquitos, cada uno aquí, mire, va a poner o sea, hacen la cuentita y cada uno de ustedes pone su nombre y la respuesta correcta, ¿no? Entonces, aquí lo ponen, saquen las cuentas y ahorita utilizamos un sistema de víctima y para que nos expliquen cómo sacan la cuentita, ¿sale? Listo. Y bueno, nada más, pongan cuidado en esto, ¿no? La primera pregunta te está diciendo, ¿cuántas veces es más brillante para nosotros? Quiere decir que está relacionado con la magnitud aparente. Cuando es en sistema, bueno, que está relacionado a nuestra apreciación, es aparente. Si es ya algo intrínseco, estamos hablando de magnitudes absolutas.
La que puso Kenneth es a Vega, ¿no? Quiero pensar. Sí. Ok. ¿Y los demás? Kim, obviamente tú también participas en el ejercicio. Ok. Jorge, llega hasta el ejercicio, muy bien. Entonces, está el... Ah, está... Supongo que no puedes verlo en el chat. A ver, vamos a ver. Creo que es ese. Tienes que resolver lo que está en el pizarrón. Ah, caray. A ver. ¿Esa de quién es? Ese que puso. Brillo de sol. Yo de Daniel, bueno, fue Ok. lo que me No, es dice. que, mira, la verdad no he hecho los cuentas, pero me parece bastante grande. No, no, pero pues si dices que ahorita lo checamos, ahorita hacemos las cuentas entre todos. Solo sigan contestando. O sea, me gustaría ver las respuestas de todos. Porque claramente, o sea, otra vez, ¿no? Son cuentas simples, pero necesitan ir empezando a agarrar el feeling. Y por supuesto va a haber un ejercicio así en la tarea y por supuesto va a haber un ejercicio así en el examen. Y les digo, y si no aprueban el propedéutico, por supuesto que va a venir un ejercicio así en el examen de admisión. Entonces, yo sugeriría que practiquen. Aquí no les va a pasar nada. De hecho, para eso es el ejercicio, Bueno, ¿no? pero es que yo estoy considerando el brillo como proporcional al flujo, proporcional a la luminosidad, y entonces lo meto a la fórmula de magnitudes y Ujú. saco el brillo. Y por el factor del logaritmo me da ese de 10 a la 10. Mm, No sé si te a ver. refieres más bien entonces a la diferencia en magnitudes. Todavía siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Eh, no. Ah, caray. Sí, yo sí la puedo ver. Ese creo que fue Kenneth. Entonces, Daniel, no sé qué está pasando contigo. Hmm. O sea, quedamos que la diferencia de brillo
por magnitud es de 100 a un quinto. 100 a la un quinto. Entonces, cada que yo cambio de magnitud, bueno, esto sería, a ver, esto sería, por supuesto, ustedes lo van a ver con leyes de exponentes. Lo reducimos, ¿no? O sea, este factor es el que va a cambiar cada magnitud. Entonces, esto habría que restarlo por menos 26, bueno, 26.81 menos 0. ¿No? Entonces, ¿por qué no aparece algo? Entonces sí es lo mismo, ¿no? Esperen. Ajá, sí. Es el número que ustedes están sacando, ¿no? Es esto, 26.81 es la diferencia entre las dos magnitudes, que sería 26.81, la diferencia con 0, entre 5 por este factor. Bueno, esta es la formulita, ¿no? Entonces, esto te dice si claramente si era tan grande. Perdón, ya, me retracto. Y bueno, es exactamente lo mismo para este otro ejercicio. Y falta sacar la distancia del Sol tomando en cuenta las magnitudes. Ya me habías espantado. No, no, perdón. No, de entrada se veía bastante grande. Y a ver, las distancias. La distancia, creo que estaba aquí. Ya sé cómo hacer esto más pequeña. Sí, es pero es ¿no? Entonces, lo que tienen que utilizar es el módulo de distancia, que está aquí. Esto es los garabatos, ¿no? Distancia. Todo esto está en parsec. Entonces, magnitud aparente menos magnitud absoluta a 5 entre 5. ¿No? Una vil fórmula. Rosa, ¿puedes poner tantito la fórmula anterior? Claro. ¿Esta o la de los brillos? La de los brillos. Ahí estaba hablando en mute, lo siento.
Ajá, esa que puso Kenneth también está bien. Son 4.83 menos 0.6. Entonces, caray. No, bueno, es 49, ¿no? Factorcillo ahí. O no sé cómo la sacaste. Sí, a mí me dio 49.2, pero ahorita les digo. Sí, es que yo utilicé, La de utilicé cero. no, utilicé el inciso anterior, sí, Ah, exactamente. no te apures. Entonces, como fui rápido en la calculadora, me aproximé mucho. Bueno, soy una foto. Muy bien. Es la captura del, Si de la quieres, calculadora de Google. a ver si quieres. Ok, si quieres. La pongo aquí para que vean. Vamos a ver. En algún momento en el video, supongo que alguien lo va a checar. La distancia. Ahí está. Ajá, súper. Sí, sí, va. Sí, mira, mucho mejor. La distancia. A ver, vamos a ver. La distancia, vamos a checar ahora la distancia. A ver, ¿qué quedamos que era? Utilizamos la misma formulita que tuvieron que haber sacado ustedes. Entonces, es 10. ¿Cuál sacaron primero? Vega, ¿no? Entonces es 0 menos 0.6 más 5 entre 5. Cerramos bien los paréntesis. 7.58. Entonces, no sé cómo la calculaste, Cristian. Ya lo corregí. Ok. No, no, más que nada, por supuesto, la intención Sí, no es que es. había puesto la magnitud relativa de Vega y la absoluta del Sol. Ah, sí. No, no, no. Y en la del Sol, la del Sol, por supuesto, les tiene que quedar súper chiquita. Ujú. Muy bien. Bueno, ya vieron. Y a ver, varias cosas, ¿no? Varias cosas que quería sacar de aquí. Primero que nada, o sea, por supuesto, al Sol los tenemos aquí. Lo vemos, ¿no? Está gigante. Entonces, tiene sentido que el número sea varios, no, no pensé que fueran tantos, pero bueno, 10 a la 10 veces más brillante que cualquier estrella, no, no solo Vega, ¿no? Sirio, que es lo más brillante, por supuesto, también se opaca frente a nuestro Sol. Pero si ya los ponemos, o sea, si ya lo vemos a la misma distancia, Vega es mucho más brillante que el Sol. Entonces, bueno, 50 veces más brillante, no es demasiado. Entonces, estas cosas de las distancias, por supuesto que son interesantes, son importantes. Ajá, a ver, ¿quién sacó esa distancia al Sol? Nada más. Ajá, sí. No sé quién la sacó, pero sí, es correcta. Y de hecho, eso lo puede. Súper, Jorge, ¿no? Entonces, esta distancia, nada más, miren, como pues eso no nos dice mucho, podemos decirle, quiero que me saques, a ver, vamos a piratearle su número a Jorge. Quiero que hagas esta, no sé si ni siquiera 5, ¿no? Era las 6. Entonces, que lo convierta. Y bueno, claramente esto nos da una cifras más, cifras menos. Esta es una unidad astronómica. Entonces, sabemos que nuestro cálculo está bien. Nada más como para hacer un poquito interesante esto.
Y nada más para checar lo del, para que quiero que vean, ¿no? O sea, ¿por qué Stellarium o por qué yo insisto tanto con el Stellarium? Este, a ver, vamos a buscar, por ejemplo, Vega. Aquí la había buscado. Vega. Aquí está. Ajá. Entonces, aquí la magnitud absoluta, 0.57. Yo les había puesto 6, 0.6. Y la magnitud, ¿dónde está la magnitud 0. De hecho, Vega es interesante porque Vega, por alguna razón, no hay una razón más que histórica, como la mayoría de las cosas en astronomía, Vega se toma como la magnitud 0 aparente. Y generalmente en todos los filtros, ahorita vamos a ver lo que son los filtros. Entonces, Vega es contra lo que calibras. A Vega la pones como, generalmente todo lo comparas contra Vega, ¿no? ¿Qué tan brillante? ¿Cuál es su magnitud? Y toda la escala de medición se hace a partir de Vega. Históricamente no, o sea, no sé si hay una razón, de hecho, y no sé si alguien de aquí sepa por qué Vega es quien se utiliza. No tengo la más remota idea. Pero bueno, aquí está, ¿no? Magnitud, magnitud absoluta, también la pueden checar. Y la distancia. Aquí, por alguna razón, Stellarium utiliza años luz. Entonces, bueno, vamos a ver nada más. 25.04 años luz. Entonces, ¿quién sabe? Chingado salió. Vamos a ver. Años luz. The light year. Entonces, Profesor, es ¿podría enseñarme la ecuación de los flujos, por favor? claro. ¿Esta? Sí, listo. No, bueno, Gracias. esta, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, hay que multiplicar por 0.03, ¿no? Entonces, Vega es, ¿dónde está? 25 años luz por 0.3, y esto nos da 7.4, ¿no? Algo así, 7.5 parsecs, que es lo que ustedes habían sacado, ¿no? 7.5. Entonces, digamos, ustedes pueden checar todos estos datos en Stellarium si no quieren hacer, o bueno, sí, digo, pueden hacer el ejercicio, por supuesto, está bien. Y nada más también, bueno, por supuesto, la distancia y viene aquí el paralaje. Entonces son miliarcosegundos. Entonces, digamos, como que cada vez pueden ir checando, ¿no? Ya habíamos visto que las coordenadas estaban aquí. Lo de lo tipo espectral lo vamos a ver mañana, los colores lo vamos a ver al rato. Entonces, le pueden sacar mucho jugo a Estelar, ¿no? Y quisiera que al terminar este curso, ustedes, al abrir Stellarium, fueran capaces de reconocer todo lo que están viendo, de entender los conceptos y de que ustedes pudieran calcular, ¿no? Por ejemplo, les digo, son ejercicios bastante sencillos. De hecho, yo sé que en la carrera uno se mata aprendiendo tensores, sacando hamiltonianos, etc. Llegas a la maestría y te das cuenta que vas a usar logaritmos. Te pones a publicar y te das cuenta que tienes que aprender a usar tablas. Entonces, yo sé que tal vez puede sonar frustrante, pero lo que está detrás, o sea, los conceptos son lo interesante. Entonces, por supuesto, hacer calculitos es cosa de que ustedes le piquen bien a la calculadora y que se den nociones de lo que es el brillo, lo que estás, qué tanto esperas comparar, ¿no? Y otra vez, o sea, lo de las magnitudes, porque ahorita vamos a ver magnitudes típicas, ¿no? Pero lo de las magnitudes a uno le cuesta mucho trabajo de entrada porque no es algo que puedas deducir a simple vista. Y otra vez, es como lo de los temblores, ¿no? Si ustedes les dicen que tembló de una magnitud de 4, tú dices, bueno, Kenneth no, porque Kenneth no vive en México, pero los mexicanos tenemos ese gen de saber cuándo un temblor es nos va a matar y cuándo no, ¿no? Si a uno le dicen que tembló en una escala de Richter de 4, pues tú dices,
Si dices 6, dices, ah, claro que lo sentí. Si te dicen 8, sabes que estás muerto. Entonces, más o menos es lo mismo, ¿no? Y tú me puedes decir, bueno, de 4 a 6 no hay tanta diferencia, pero por supuesto que la hay, ¿no? Hace 3, ¿qué? 4 años que nos tembló, pues no es lo mismo sentir, puede ser solo una magnitud, pero bueno, eso fue la diferencia entre que se caían millones de casas bueno, millones no, miles de casas, cientos de casas, contra los temblores que nos despiertan típicamente los sábados, ¿no? Bueno, los que no son falsos, los de los viernes. Entonces, más o menos algo es algo similar, ¿no? No, puede que no sea mucho la diferencia entre los números, pero te dice, o sea, esta escala no es lineal, es logarítmica. Entonces, hay mucha diferencia entre lo que se puede ver o no, ¿no? Y vamos a, nada más para que vean, ¿no? La magnitud aparente, o sea, la que nosotros podemos ver desde la Tierra, este, va, por aquí cero, va, hay muchos que tienen magnitud aparente cero, yo pondría Vega, ¿no? Bueno, Vega, Vega. Lo que nosotros podemos ver, lo más débil a simple vista, si tuviéramos una vista 20-20, pues sería a una magnitud típicamente de 6. Las estrellas generalmente, o bueno, oscilan o a lo más llegan a estar. La gente que hace fotometría típicamente estudia, bueno, fotometría de cosas de estrellas, típicamente trabaja en este rango, ¿no? Los que hacemos transientes trabajamos de magnitudes 18 para acá. Y nada más para que vean, ¿no? Los límites. Porque eso también es bastante interesante, ¿no? O sea, con unos binoculares, a ver, más o menos, vamos a ponerle números a esto. Les digo, a ojo desnudo podemos ver hasta magnitud 6. Con un telescopio relativamente pequeñito podríamos alcanzar hasta una magnitud 12, si bien nos va, 14. Mientras más le inviertas a tu telescopio, por supuesto, mientras más grande lo hagas, pues vas a poder llegar a magnitudes más grandes. Y esto se representa en observar objetos cada vez más débiles. Entonces, otra vez, depende de lo que quieras investigar, pues el telescopio que vas a utilizar, ¿no? Y esto está relacionado con el diámetro de los espejos. Entonces, mire, nada más, ¿no? Sirio es la estrella más brillante que conocemos. No tengo idea por qué Hiparco no empezó su catálogo con Sirio, porque Sirio resulta que tiene magnitud negativa, algo que Hiparco, por supuesto, no tomó en cuenta, ¿no? Él dijo, bueno, que sea de 1 a 6. Todas las estrellas están de magnitudes 1 a 6. Pues no, porque Sirio, que ya se veía en ese momento, nomás no tengo idea por qué él no la peló, pues tiene magnitud negativa en su sistema. Entonces, eso también hace contraintuitivo todo. Y los planetas, por supuesto, son mucho más brillantes que las estrellas. La luna llena, si ustedes, bueno, no sé, si ustedes han tenido la suerte de un día caminar en luna llena por la calle, pues se darán cuenta que alumbra, no, ok, no alumbra como una lámpara de la vía pública, pero tampoco es como que sea tan tenue, ¿no? Inclusive se puede leer. No lo hagan, no lastimen sus ojos, pero se puede hacer. Y el sol, bueno, ya vimos, ¿no? Que está hasta menos 26. Entonces, lo que quiero que se lleven de aquí son estas fórmulas que ya habíamos visto. Esta fórmula, esta fórmula espera, y esta fórmula, ¿no? De los brillos. Y que se lleven las nociones de lo que les hablan cuando ustedes les dicen una magnitud de 15, de 25, porque otra vez, ¿no? Me puedes decir, bueno, no hay diferencia, hay 10 magnitudes. Pues sí, corazón, pero hay un titipuchal de brillo, de diferencia entre esos dos objetos que tú me estás mencionando. Entonces, no se dejen ir solamente por el numerito. Y aquí y hablando solo en términos de los telescopios, ¿no? O sea, yo otra vez hago o recalco que
depende de la ciencia que tú quieras estudiar, ¿no? Regresamos a los que les había puesto antes de irnos de vacaciones. Este es Coatl y este es el GTC. Aquí tienen el diámetro de los espejos, 50 centímetros y 10.4 metros. Kenneth me preguntaba el otro día, ¿no? De esta configuración hexagonal, pues, bueno, lo que les había dicho, ¿no? Es muy caro. Mientras más grande es tu espejo, es más caro hacerlo, es más caro pulirlo. Pulir espejos es todo un arte. Pero eso sí, o sea, mientras más, otra vez, ¿no? Y vamos a intentar que esto quede más claro. La magnitud, lo que te está midiendo es brillo. ¿El brillo qué es? Flujo. ¿Flujo qué es? Luminosidad. Esto es energía. Entonces, estás contando cuántos fotones te llegan en cierto tiempo. Entonces, para tener más fotones, ¿qué necesitas? Pues necesitas tener un área que capte más fotones. En este caso, hacer un espejo más grande. Si tú haces un espejo más grande, esto te repercute en el límite al que tú puedes observar. Entonces, con un telescopio pequeñito, como este de 50 centímetros, tú puedes tener magnitudes, puedes observar objetos que sean tan débiles como es una magnitud de 18.5. Si tú tienes el GTC, tú puedes alcanzar magnitudes de hasta 27. Las galaxias típicamente andan en magnitudes de 22, 24. Entonces, puedes observar muy bien galaxias. 27 es observar galaxias muy lejanas. Y con el Hubble, que es nuestro amigo y que también espero que se lo lleven, la ventaja, bueno, o sea, tiene un espejo más pequeñito, que el GTC es solo un espejo y la magnitud es de 31. La ventaja que tienes, bueno, no sé si alguien aquí pueda deducirlo, cuál es la diferencia entre estos dos telescopios y por qué este, siendo más pequeñito, alcanza a observar objetos más débiles. No sé si a alguien se le ocurre algo. Por las cuestiones atmosféricas. Exacto, o sea, la diferencia es que nosotros tenemos una cosa horrible que se llama atmósfera, que bueno, sí nos da la vida y todo, pero para cuestiones de observaciones astronómicas nos estorba demasiado. Eso y, bueno, eso, básicamente. Entonces, sí, tienes en el espacio, no hay absolutamente nada, y no tienes el problema de estar lidiando con turbulencia atmosférica. Entonces, eso te repercute a que con un telescopio, con un espejo un poco más pequeñito, puedas alcanzar magnitudes de hasta 31. Para el James Webb, que es el que viene, la magnitud limitante va a ser de hasta 34. Entonces, por supuesto, ni siquiera sabemos qué podemos observar porque pues, no teníamos un instrumento de ese estilo. Entonces, yo les puedo decir eh, observar objetos más débiles implica típicamente observar cosas a más distancia, que implica entender qué sucedía hace mucho más tiempo, muchos años atrás. Entonces, digamos, esa es como la inquietud, ¿no? De por qué hacer telescopios sí, o instrumentos más sensibles, que tengan magnitudes limitantes más grandes, no nada más por gusto. Ahora, otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, les quería enseñar, ¿no? Solamente, lo cerré. Bueno, en San Pedro Mártir el telescopio más grandote es de 2.1 metros y es como este, ¿no? Bueno, o sea, es solamente una pieza. Entonces, la idea, bueno, puedes hacer varias cosas. Pues que si uno tuviera dinero infinito y si con así fuera un ente bueno y viera por el progreso tecnológico, pues dedicaría esfuerzos, ¿no? Y esto válido para todos los países, ¿no? Podrías hacer instrumentos cada vez mejores. Ahora, por cuestiones de política, que aquí no importa, los gobiernos típicamente nos sueltan fondos para absolutamente nada que no sean ellos. Entonces, tienes la cuestión de que uno no tiene dinero infinito, así pruebe que sabe hacer ciencia. Entonces, digo, hacer un telescopio de 50 centímetros, el costo total de este proyecto fue de 10 millones de pesos, lo cual es nada.
absolutamente nada. O sea, eso lo pagas con fondos de un año con así de un proyecto bien hecho. El GTC, estás hablando de miles de millones de euros. Entonces, ok, tienes mucha más ciencia, pero la cantidad de lana que le tienes que invertir es mucho más, la cantidad de gente, mucho más. Y ni se diga del Hubble, ¿no? Estás hablando de que tienes que poner algo al espacio. Entonces, también lo pueden ver en términos si quieren ser capitalistas, más mejor ciencia, pues por supuesto implica más dinero. Otra cosa, bueno, a ver, vamos a empezar aquí, ¿no? Lo que estamos viendo, o es que no sé cómo, no sé qué ver primero. ¿Se acuerdan que cuando vimos telescopios, vimos que existían varios filtros, que es como ponerle un celofán a tu ojo? Entonces, puedes ver longitudes de onda determinadas. Cada telescopio, bueno, existen diversos sistemas fotométricos, ¿no? Aquí están algunos de ellos. Cada telescopio típicamente diseña el suyo. Los más utilizados, o digamos lo que sí puedes es hacer conversiones, ¿no? Entre un sistema fotométrico y otro. Entonces, lo que típicamente haces es ponerle diseño. Vamos a ver, rueda de filtros. Lo que le pones a tu telescopio es esta rueda. A ver, vamos a ver si hay una ruedita. Ahí está. Lo que típicamente le pones a tu telescopio es esto. Entonces, antes de tener el detector, el ocular o lo que sea con lo que vas a observar, tu placa fotográfica, si estás hace 100 años, pues le pones un filtrito. Entonces, estos filtros, que otra vez, no son más que celofanes no, ¿dónde están? Aquí. Te deja solamente pasar un pedazo de la luz, que es la luz que tú quieres observar en ciertas longitudes de onda. Y eso hago énfasis porque esto típicamente, bueno, de hecho esto solo se utiliza en ultravioleta y óptico, cercano infrarrojo también. Entonces, esto es ultravioleta, este es cercano infrarrojo. Si ustedes ven, bueno, las letras típicamente son lo mismo. Vamos a ver solamente este de Johnson Cousin y el del Sloan, SDSC. Es ultravioleta, blue, visible, red, infrared. Entonces, no hay pierde. Y esto, pues solamente como ellos están utilizando otro sistema, que hay relativa correspondencia, ¿no? A su R con esta R, o sea, este U con este U, los nombras diferente porque por supuesto no son lo mismo, ¿no? No es el mismo componente que utilizas en cada uno de los telescopios. ¿Y esto qué te permite? Esto te permite decir que cuando tú reportas una magnitud, siempre te estás refiriendo a una banda en particular o a un color en particular. Entonces, típicamente, o bueno, para fines de esta clase, generalmente vamos a ver solamente magnitudes en visible, pero lo mismo, no, y aquí, ¿no? Magnitudes absolutas es para magnitudes absolutas en la banda V es para la magnitud que se vería a 10 parsecs en la banda V. Pero también es posible que ustedes dentro de hecho la van a ver en algún momento, o sea, van a encontrar M sufijo R, M sufijo G, M sufijo la letra que ustedes, bueno, de las letras existentes, ¿no? Y esto se refiere a la magnitud o a la cantidad de fotones que ustedes están observando, ¿dónde demonios está? En cada uno de los filtros que ustedes están viendo. Si ustedes quieren tomar en cuenta el flujo total de de todos los componentes, bueno, de todas las longitudes de onda, eso se llama magnitud volumétrica. Entonces, esta es bastante utilizada, pero bueno, como observacional, típicamente lo que refiere siempre es magnitudes y hace referencia a en qué banda estás trabajando. Entonces, ¿qué les parece si nos tomamos 5 minutos? 8 minutos. Regresamos a las 12:38 y nada más para terminar la clase. Ya no nos falta mucho. Vamos a hacer un Kahoot
y vamos a ver conversiones de unidades y yo creo que ya la dejamos por ahí, ¿sale? Entonces, ahí si les quieren decir a sus compañeros ingratos que vengan al Kahoot, pues está bien. Y si no, pues ya ni modo. Entonces, nos volvemos a ver a las 12:38.
¿Ya andan por aquí? Sí, ya, no sé los demás. Sí. Ok, mire, nada más para terminar esto, se me había olvidado, ¿no? O sea, esto de lo de las magnitudes limitantes de cada telescopio, esto es interesante y de hecho eh, hay un ejemplo bastante claro, un ejemplo nacional, que si ustedes algún día, y de verdad espero que algún día lo hagan, al menos pues porque como alumnos tienen derecho, que vayan al Observatorio de San Pedro Mártir. Estaba este proyecto que se llama TAOS. Bueno, está este proyecto que se llama TAOS, que recientemente está empezando a operar ahí. Entonces son unos telescopios para, eh, para observar objetos transneptunianos. Yo no hago cosas planetarias, pero bueno, hacen cosas así. ¿Y cómo llegó este telescopio a México? Bueno, esa es esa es una historia bastante chusca, ¿no? Porque es una colaboración taiwanesa. Entonces, ellos le metieron su lana, diseñaron los instrumentos y todo. Y de repente, pues, cuando vieron en Taiwán y pusieron el observatorio, bueno, y pusieron los telescopios, bueno, el cielo de Taiwán es una cosa así. Entonces, ¿de qué te sirve de qué te sirve tener un proyecto, un instrumento así precioso si vas a tener un cielo de este estilo? Entonces, lo que decidieron, bueno, hicieron el consorcio con San Pedro Mártir, les dijeron cómo armarlo, etc, etc. Ya estaba todo hecho, ¿no? Nada más había que conectarlo y ampliaron el proyecto. Entonces, ahorita está en San Pedro. Por supuesto, no puedes comparar el cielo que tienen estos sujetos en Taiwán contra el cielo de San Pedro Mártir. Porque, o sea, en algún momento, si a ustedes les interesa, podemos ver, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es lo que vale la pena cuando uno habla de por qué San Pedro tiene un buen cielo, ¿no? Comparado con, yo qué sé, hay observatorios en Rusia, en Italia, en Finlandia, que por supuesto tienen más lana que uno, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué todos los telescopios que hacen ciencia a nivel de punta, porque todos están localizados en España, en Hawái, en Chile, en México? Ok, sí, son condiciones atmosféricas, pero ¿qué hace que se den esas condiciones? Entonces, ah, son cosas que nos tienen que ver, por supuesto, con esto de la calidad del aire. Hay lugares que son propicios de manera natural para que sea un buen lugar para observar y por supuesto lo que el humano haga, ¿no? Sin embargo, bueno, uno entiende por qué el telescopio en Taiwán no funcionó y en San Pedro, pues, yo no sé si ni siquiera conozco muy bien el proyecto, pero bueno, claramente al menos te quitas el problema de que no se ve absolutamente nada en tu cielo, ¿no? Que es el mismo problema que, por ejemplo, tienen los chinos, los rusos, que tienen dinero, pues, hasta ventas para el techo, ¿no? Las colaboraciones te dan lo que tú quieras. Entonces, puedes, si tú les dices, mira, yo tengo este proyecto chido que va a sacar un Nature, va a ganarme 3 Nobel, bueno, pues ten la lana, ¿no? Ahora, tu problema, ¿dónde pones esto, no? Con un cielo así, vas a verlo, da igual el instrumento que tengas, no vas a ver nada. Entonces, en parte también, o sea, la magnitud limitante está relacionada con, o sea, no solamente con el instrumento, no solo con el espejo, no solo, o sea, están relacionados con el lugar en donde tú pongas el telescopio. Por supuesto, si eres el Hubble, pues te ahorras todo eso porque estás afuera, ¿no? Nada más para terminar, bueno, nada más para terminar, vamos a ver, tres. Y vamos a hacer un último repaso. ¿Cómo se relacionan la magnitud y el flujo? La magnitud y flujo. No eran igual. El sistema que típicamente se utiliza para medir magnitudes se llama el sistema AB. Sistema AB. Existen otros, pero bueno, ya el común es este. Todas las magnitudes están en un sistema AB. Y esto te permite definir el flujo como 3,631 por 10
a la menos 0.4 en términos de magnitud, y esto está en unidades de Jansky. Oye, no sé si estás mostrando algo en pantalla, pero solo veo los telescopios que nos Espera. A ver. Perdón. A ver, así. ¿Qué ven ahora? ¿Ven la pantalla Sí, ya se ve. blanca? Ahora sí. Súper, perdón. Entonces, esto lo quitamos. Entonces, otra vez, el sistema AB te va a definir, o bueno, te va a permitir jugar entre la magnitud típica, esto es magnitud aparente, y el flujo. Para aquellos puristas, como no, es broma, ¿no? Para aquella gente que no le gustan las magnitudes, utiliza flujos, lo cual tiene un poco más de sentido, ¿no? La magnitud no tiene ninguna utilidad más que en la astronomía, pero bueno. Profesora, es 3631 por 10. 3631, por 10 a la menos 0.4 por m. Gracias. Y otra vez, de tal manera que el flujo, bueno, esto se hace tomando en cuenta el flujo de Vega. Y otra vez, esto lo puedes hacer para cualquier magnitud, para cualquier banda, ¿no? Entonces, típicamente, lo que uno reporta, te dicen, cuando te dan una tablita de observaciones, te dicen, esta es tu magnitud en R. Entonces, tu magnitud en R es 18.0. Y entonces, el flujo en Janskins es no sé cuánto, ¿no? Ya. O el flujo en millijanskins, digo, nada más es multiplicar esto por 1000. Y entonces, bueno, si trabajas en el óptico, vas a utilizar magnitudes típicamente, y si trabajas en radio, la gente utiliza Jansky. Bueno, flujo y sobre todo en Jansky. Y para complicar aún más las cosas, el Jansky está definido como la unidad, bueno, esto es una transformación que son 10 a la menos 23 R sobre segundo sobre Hertz sobre centímetro cuadrado. Entonces, pues otra vez, ¿no? Es flujo en energía por segundo, por frecuencia, por área. Entonces, esto te permite, o bueno, Jansky te permite decir, te permite relacionar también la frecuencia a la que estás trabajando. Otra vez, porque no es lo mismo tener un flujo, un flujo en un... No, ¿dónde están los filtros? En una banda en U que en una banda en R. Te dicen cosas bastante diferentes. ¿Por qué? Porque al utilizar estas cosas de las bandas te permite definir los colores, y lo de los colores también es muy, muy importante para nosotros. Entonces, los colores van a ser simple y sencillamente la resta de las magnitudes. Entonces, bueno, esto puede ser MG, MR, pero ya ya cuando estás en la práctica, lo único que pones es G menos R, que es la magnitud de G menos la magnitud en R. Y esto te va a dar un número, ¿no? El número que sea, de menos 2 hasta, no sé, menos 5 hasta 5, ¿no? Cuando son cosas muy extremas. Y esto te va a permitir decir, o esto para qué lo vamos a utilizar la siguiente semana, porque a partir de esto podemos sacar el diagrama HR, que es la clasificación, bueno, que está relacionado con la clasificación espectral de las estrellas. Pero sí quería que supieran, hay muchas, bueno, no solamente es sacar la magnitud no solamente es medir cuánto flujo hay aquí, cuánto flujo hay acá, sino que lo que siempre queremos hacer los astrónomos es comparar, ¿no? Yo quiero saber cuál es el flujo acá respecto a este. Y entonces utilizas la resta, que es solamente el color. Entonces, nada más para que se den
lo pueden hacer, ¿no? Y otra vez, porque el sistema está al revés, las magnitudes no funcionan utilizando el sentido común. Si este número, mientras más grande sea este número, más rojo es el cuerpo, ¿no? Y en este caso rojo, porque estoy poniendo que esto sea G menos rojo, ¿no? Verde, lo que sea que mida en la banda, aquí, en la banda verde menos lo rojo. Lo pueden checar con números reales. Ahora otra vez acuérdense, ¿no? Mientras más grande es la magnitud, más débil significa que es esto, ¿no? Y esto también, ¿no? Si esto vale para esta B menos A, que es en lo que viene la magnitud HR, ¿no? Mientras más grande, significa que el cuerpo emite más respecto a B, bueno, emite más en V que en B. ¿Qué quiere decir? Que emite más en el visible que en este. Ustedes pueden hacer el color que bueno, color se le llama nada más hacer la resta, pueden hacer el color entre los filtros a su gusto, pero es importante, ¿no? Que se acuerden. Cuando restas algo y este número es, bueno, si tienes dos colores diferentes, puedes compararlos y puedes saber cuál de ellos es más brillante en la banda que está restando. No, solamente por tener las diferencias. Entonces, lo vamos a ver con más calma, solamente quiero que sepan que existen estas cosas que se llaman colores y que son esto. Lo vamos a ver mañana para llegar al diagrama HR. Entonces, esto. Creo que esto era lo último que les quería decir y ya nada más para terminar la clase vamos a jugar Kahoot. Si ya no vienen más, pues claramente el Kahoot les da puntos, entonces pues si no vienen, allá ellos. Entonces, por favor, ingresen al Kahoot, ya vieron cómo jugar. Kim, tú también puedes jugar, estás invitado, entonces entra a Kahoot y pon el pin. ¿Me podrías dejar el enlace por el chat? ¿El de cuál? El del Kahoot. A ver, Kahoot, Play Kahoot, creo que es este, ¿no? Sí, mira, a ver. Ajá. Ujú. Gracias. De nada. ¿Cuál es el pin? Aquí está. 287, 43, 65. Ahí está. Bueno, ya son los que están. Entonces, todos saben jugar, ¿verdad? Bueno, Kim, tú eres de chocolate. Si tú ganas puntos, se lo vas a ceder al que quede detrás de ti. Entonces, este es el repaso de cuerpo negro y de lo de los telescopios. En algún momento les va a servir. No creo hacer así su examen oral, pero claramente les puedo hacer preguntas del estilo. Entonces, empecemos. Muy bien, muy bien. Estamos regresando de vacaciones, entonces se entiende que nadie sabe ni cómo se llama.
Los telescopios actualmente, bueno, sí, la mayoría siguen siendo en el espectro electromagnético, pero los observatorios de neutrinos y los de ondas gravitacionales no son, por supuesto, no observan luz. Entonces, tiene que tener en cuenta esa diferencia. Súper. ¿Beber a Black Body? Ajá, Ah, ok. No, ¿dónde? perdón. Este era tricky, ¿no? Este es longitud de onda, la ley de Wien es el inverso de la temperatura. Entonces, frecuencias sí, pero estamos hablando de longitud de onda. Y abrirlos hasta haciendo pedazos. Ah, muy bien, muy bien. Esta es perfecta. Muy bien, se acuerdan, ¿no? Que los radiotelescopios les digo que por eso ponen decenas, porque al acomodarlos, bueno, ponerlos en serie, es como si agrandaras el tamaño de la antena para no solo detectar lo que inicialmente era su capacidad, sino que sumas la distancia que hay entre ellos como parte de tu antena. Entonces, sí, son los radiotelescopios. Oh, muy bien. Muy bien, sí, esto era, y estaba en longitud de onda, ¿no? Otra vez, tiene que tener en cuenta cuándo es frecuencia y cuándo es longitud de onda.
esto es completamente falso. ¿Se acuerdan que les dije que los telescopios en rayos X utilizaban o eran como unos conos gigantescos porque tenían que rebotar los fotones para irlos como colimando hacia el detector? Y por otra parte, los de rayos gamma tenían máscaras que permitían solo la entrada o bueno, permitían ir diciendo la dirección. No es el mismo diseño. Por supuesto, todos los ópticos, todos los infrarrojos, todos los de radio comparten similitudes. Bueno, por supuesto, cada categoría en cada parte del espectro electromagnético comparte el diseño, pero entre ellos no es lo mismo. No es lo mismo los de gamma con los de óptico ni con los de X, ¿no? Cada uno está diseñado para esa longitud de onda solamente. Esto es de regalo. Muy bien, muy bien. Cualitativamente. Es verdadero. Las constantes, la amplitud puede cambiar, pero la forma es lo que distingue, ¿no? La temperatura es lo que va a distinguir cuál es la forma del espectro. Entonces, no sé si les metió ruido que dijera cualitativamente. Cualitativamente significa solo en forma, cuantitativamente significa que es un poco algo más riguroso con valores, ¿no? Entonces, esto es verdadero. No observamos rayos X, no hay observatorios de rayos X en la Tierra. ¿Por qué? Porque no los deja pasar la atmósfera. Esta se la dije hace rato. Súper, sí, James Webb. Ese nombre tatúenselo. Radio es, infrarrojo les digo, se puede considerar la parte, o sea, hay mucha gente que lo considera ya parte del radio, pero está más pegado al óptico. Entonces, radio es lo último, es la colita de la energía. Cochadísimo. No puede ser. No, Aaron Rodgers no ganó nada. Green Bay no gana nada nunca. ¿Y quién pusieron Mahomes? No,
Mahomes, chica. Ni siquiera sabía qué significaban esos. Ay, Ay, perdón. ¿siguen aquí? ¿Me escuchan todavía? Sí. Ah, Sí. bueno, entonces ya dejamos nada más, hacemos el podio y ya terminamos porque van a utilizar la cuenta. Entonces, muchas felicidades, Abril. Daniel tiene una recuperación, es como, es la persona que viene desde atrás y Desde le hasta gana abajo, a uno. ¿verdad? Ajá, entonces, pues muchas felicidades, los 2 Kahoot los ha ganado él. Es un punto sobre la tarea, todos los que están en el podium tienen premios, entonces, pues, digo, el ejercicio para mantenerlos despiertos y pues que repasen un poquillo, ¿no? Entonces otra vez, no son difíciles, nada más es cosa de que tengan claro el concepto. Entonces, bueno, ya van a utilizar la cuenta, entonces nos vemos mañana, chicos. Si tienen dudas, por favor escríbanme. Ahí le dicen a sus compañeros, ¿no? El no hacer la tarea, yo entiendo que pero vale más la pena que vengan a clase, a que no vengan por hacer una tarea. Prefiero que me digan, ¿sabes qué? Danos un día más y te la entregamos después, porque la clase de hoy ya la perdieron. Entonces, y otra vez, lo de hoy era bastante importante que lo vieran. Así que, pues bueno, ya, cada quien. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos, Rosa. Vale, chao. Bye. Bye.